Increíble el discurso de Milei tras firmar el Pacto de Mayo en Tucumán. Absolutamente impecable. Importantísimo escuchar los 10 puntos de su plan para reflotar Argentina. De la libertad, carajo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar un mensaje y por supuesto por darle un me gusta a este vídeo. La suscripción es absolutamente esencial. Muchas gracias a todos. Increíble discurso de Milei en la firma del Pacto de Mayo. ¿Por qué es absolutamente necesario que escuchéis lo que dice y que lo analicemos en detalle? Porque pone las líneas maestras de lo que es un proceso de recuperar la libertad, el crecimiento y la prosperidad en Argentina. Y es importante, además, que lo que muestra sin la más mínima duda es su defensa de la libertad y su defensa del crecimiento económico y la prosperidad desde los pilares de la propiedad privada y de la inversión. Es esencial y sobre todo refrescante, porque estamos tan acostumbrados a escuchar tanta estupidez estatista, tanta ridiculez de esto que llaman el zurderío, que es absolutamente impecable lo que dice. Increíble, increíble. Por favor, vamos a verlo, seguidme, vamos a ver el principio y luego analizamos punto por punto el discurso. Adelante. Muy bien, vamos a ver el discurso. Atención. Llevábamos más de 40 años de guerra, primero por la independencia, pero después habíamos caído en 3 décadas interminables de guerra civil, donde nos habíamos matado a sablazo unos a otros. Estábamos al borde del abismo, al borde de desaparecer como nación. Pero gracias a la visión y el coraje de aquellos líderes y la convicción de los miles de hombres libres que lo siguieron, logramos adoptar una Carta Magna común, establecer las bases sobre las que construiríamos el nuevo orden y constituirnos como nación. Y lo hicimos tomando como faro las ideas liberales de nuestro máximo pensador nacional, Juan Bautista Alberdi, que nació en esta misma ciudad y cuyos restos yacen a pocas cuadras de aquí. Los principios liberales que hicieron de Argentina un país rico que después ha sido devastado por el socialismo extractivo y confiscatorio. Ese pergamino original de nuestra primera Constitución, con la firma de aquellos 24 convencionales, hoy está dispuesto en el Salón de la Jura, velando sobre el acta que firmarán los aquí presentes. Fue ese gesto patriótico de quienes depusieron las armas para convenir un proyecto de nación el puntapié inicial de un proceso asombroso, la erupción de la Argentina como un volcán, desde las profundidades del abismo hasta la altura de los cielos. Esa Constitución nos dio medio siglo de crecimiento y de desarrollo económico, y como consecuencia de ese desarrollo económico nos trajo desarrollo en todas las esferas de la actividad humana. Fue sin lugar a dudas la época dorada de nuestro país, que nos puso en la cima, codo a codo con las grandes naciones del mundo. Recordemos que Argentina llegó a ser el 5º país más rico del mundo. A base de ese largo proceso estuvimos siempre inconmovible un conjunto de principios, ideas y objetivos comunes. Hoy esa Argentina grande que alguna vez fuimos parece un sueño lejano. Atención a esto porque es triste, ¿eh? Después de un siglo de paulatina caída en la miseria, nos hemos prácticamente olvidado como sociedad de nuestro pasado próspero y de las ideas que le hicieron posible. Igual de lejano e incluso imposible pareció en los últimos años que dirigentes de distintas fuerzas pudieran reunirse a convenir un rumbo común, tal como habían hecho nuestros padres fundadores. A pesar de haber sido una demanda histórica de la dirigencia política argentina, y por qué no también de la sociedad, la posibilidad de sentarnos en una mesa y establecer pautas comunes, transversales a todas las fuerzas políticas, pareció siempre una quimera en las últimas décadas. Esto del aumento absoluto del intervencionismo ha venido impuesto por unos partidos políticos
que encima no representaban ni a la mitad de la población. Por eso quiero agradecerle a todos los presentes por haberse congregado aquí en la casa histórica de nuestra independencia, después de décadas de pendular entre proyectos antagónicos que nos han hecho cada vez más pobres. Hoy nos reunimos para renovar nuestros votos patrióticos y firmar lo que hemos llamado el Pacto de Mayo. Por eso quiero agradecerle a los integrantes del Gobierno Nacional, a los 18 gobernadores que hoy nos acompañan, a los dirigentes, diputados y senadores de distintos partidos, bloques y distritos, a los expresidentes, a los representantes de los distintos sectores de la economía, los jefes de las Fuerzas Armadas y todos los demás que están hoy aquí. A pesar de haber estado enfrentados en el pasado o haber defendido ideas distintas a las que hoy suscribimos en este pacto, tienen la generosidad de acudir a esta convocatoria, lo cual constituye un acto de grandeza y sin dudas de amor a la patria. Claramente estamos hablando de un hito histórico en el sentido del acuerdo, ¿y el acuerdo en qué? Vamos a ver. Si vemos los elementos más importantes que el presidente Milei ha mostrado, empecemos por... Aquí lo tenemos, bien. ¿Por cuál es el pilar básico? ¿De acuerdo? Básico en cuanto a lo que es este acuerdo de país. Bien. Y empieza con lo siguiente, ¿de acuerdo? Dice, por eso firmamos aquí los presentes un acta de 10 conceptos inclaudicables, de los cuales el primero es un compromiso con la inviolabilidad de la propiedad privada. La propiedad privada es la primera y más básica institución de nuestra sociedad. La libertad misma de cada uno depende de la inviolabilidad de la propiedad privada de todos, que es la propiedad de cada uno y que lo que tiene sobre su cuerpo y voluntad. Cada cual sabe cuánto costó conseguir lo que uno tiene, cuánto esfuerzo, cuánto sudor, cuánto sacrificio y sobre todo cuánta libertad invirtió para conseguirlo. Bien, es importante este comienzo. La inviolabilidad de la propiedad privada como un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos es un ataque constante de los estatistas y del socialismo plañidero a la libertad. Bien, pero esto hay más elementos, ¿no? Dice, si el Estado decide sobre todos los aspectos de la vida del individuo y tiene derecho de reclamo sobre la propiedad, el individuo no se reconoce propietario de su propia vida y en consecuencia no se hace responsable de sus acciones. El segundo punto, primero, la propiedad. 2. El equilibrio fiscal es innegociable. Necesitamos estar de acuerdo en que el déficit fiscal crónico es el huevo de la serpiente de la decadencia argentina, porque es el origen último de todos los problemas que ha tenido nuestra economía en los últimos 100 años. La deuda, la presión fiscal asfixiante, la emisión monetaria y la inflación no son otra cosa que síntomas consecuencia del gasto público compulsivo sin respaldo ni financiamiento. Bien, es importante este factor porque continúa durante todo explicando que el patrón vicioso de fatal arrogancia, la clase política creyó que podía inventar la rueda y desoír las leyes básicas de la economía. Nos hundió en la miseria por un siglo y terminamos en el abismo profundo en el que estamos hoy. Bien. Ahora dice, no somos dioses, somos solo hombres, no escribimos las reglas, solo podemos seguirlas. Bien, y es importante continuar, ¿por qué? Porque dice, los menores de 25 años ni siquiera recuerdan probablemente lo que es vivir sin inflación. Es que es alucinante, ¿verdad? Vivir atosigados por la inflación. Punto tercero. Gasto público en torno a 25 puntos del Producto Interior Bruto. Nos comprometemos con esta firma a bajar el gasto público a los niveles históricos en torno al 25% del Producto Interior Bruto. Nuestro país tiene recursos naturales y un capital humano hipertalentoso y trabajador,
pero que no prospera porque el sector privado, las empresas, los trabajadores y los emprendedores cargan en sus espaldas con más de 40 puntos del PBI de gasto estatal, que con mucho esfuerzo estamos reduciendo. Esto es que cada $10 que el argentino genera con el sudor de su frente, más de 4 son consumidos por los estados nacionales, provinciales y municipales. Cada punto adicional del Producto Interior Bruto que los políticos le suman al gasto estatal es una carga para el sector privado. ¡Qué maravilla escuchar estas cosas! ¿Vale? Y es importante, bueno, lo que dice después. Atención. Dice, un Estado que le sirve a la sociedad y no a los políticos tiene que tener, además de un peso razonable, funciones claras. Insistimos en reducir en 15 puntos el peso del Estado, no solamente porque el tamaño que tuvo en la época de mayor prosperidad, sino porque con un gasto consolidado de 25 puntos se puede cumplir las únicas funciones que tiene que cumplir el Estado. Hacer cumplir la ley y el respeto de la propiedad privada, reprimir y castigar el delito en todas sus formas, asegurar la integridad del territorio nacional y asegurar el acceso a la educación y a la salud de los argentinos. Un Estado chico, pero con funciones limitadas y claras, vale más que un Estado gigante que dilapida los recursos. Cuarto, educación. Se firma aquí el compromiso también con una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Si no podemos garantizar eso, todos los esfuerzos posteriores en la trayectoria educativa del estudiante están condicionados desde el principio. Vale. Y dice, lo más complicado de todo, porque el status quo en las instituciones de formación docente y profesorados es impugnar los preceptos básicos del sistema de cooperación social en el que vivimos, que es el capitalismo y la democracia liberal. Esto último es simplemente un suicidio colectivo, la importancia de la educación, efectivamente. Quinto, reforma tributaria. Firmamos aquí el compromiso de llevar adelante una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Nuestro sistema impositivo es laberíntico, asfixiante e inestable. Anda que todos estos 5 puntos no se podían aplicar en España o en cualquier país de América Latina. Absolutamente esencial reducir los impuestos y reducir el gasto. Eso es una política liberal. Sexto, rediscusión de la coparticipación federal. También firmamos aquí el compromiso de rediscutir la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo que padecen las provincias. El federalismo actual es fraudulento, castiga a quienes son fiscalmente responsables y productivos y solo sirve para que desde Buenos Aires los políticos extorsionen a las provincias a cambio de favores políticos. ¿Qué os puedo decir del sistema autonómico? Séptimo, recursos naturales. El otro compromiso que se firma hoy aquí, para el cual vamos a necesitar la voluntad de las provincias, es el compromiso de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Dios bendijo a la tierra argentina con una riqueza enorme en recursos naturales. Y eso hay que explotarlo, porque, mis queridos amigos, los recursos naturales, si no se explotan, no son recursos. Los recursos naturales son una bendición de Argentina que tiene todo lo que necesita el mundo. Bien, continuamos. Sigue. Reforma laboral. Por supuesto que nada de todo esto será posible sin avanzar, sin una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Esto es importante. La economía no se sumerge por casualidad. La economía se sumerge porque no puede emerger. La economía se sumerge porque los impuestos son asfixiantes. Una economía que tiene una altísima economía informal o sumergida no es una economía que tiene bajos impuestos, es una economía que tiene altos impuestos. Bien. Dice, es hora de reconocer que meter el problema bajo la alfombra no lo hace desaparecer, solo lo empeora. Es hora de aceptar que lo mejor para un trabajador es un empresario y para que haya más trabajadores y empleo de mayor calidad tiene que haber más empresas. Dios mío, si esto lo escuchásemos en España más a menudo. Noveno, reforma previsional. No podemos avanzar en una reforma laboral sin una profunda reforma del sistema previsional que le dé sostenibilidad al sistema y garantice el respeto a quienes aportaron. Estaba hablando de las pensiones. El sistema previsional y de jubilaciones argentino está quebrado y tiene un diseño de incentivos que lo hace insostenible e inmoral.
a los factores demográficos, se le suma un sistema de jubilaciones absolutamente perverso. Por cada jubilado solo hay 1,8 trabajadores activos. Todo esto sonará en España, que vienen del futuro. Cuidado con todo esto, muy importante. Por eso es tan importante reformar el sistema para que sea justo y además sea justo para todo el mundo. Décimo, apertura y comercio global. Finalmente, por fin, se firma el compromiso con la apertura y el comercio internacional de manera que la Argentina sea protagonista del mercado global. Nuestra economía es la tercera más cerrada del planeta, solamente superada por la de Sudán y Etiopía. Esta es una aberración creada por el peronismo toda la vida. Es esa estupidez que se repetía constantemente de lo nuestro para nosotros, y lo que hacía era empeorar masivamente la posición de los argentinos. Por lo tanto, estos 10 puntos son clave. Es clave, por supuesto, defender la libertad y la propiedad privada. Es clave la educación y defender una educación que no adoctrine, sino que lo que dé es capital humano más potente. Es absolutamente esencial una reforma tributaria, reducir los impuestos para facilitar el crecimiento y la inversión. Es clave que se lleve a cabo una revisión del sistema de pensiones para que los que aportan no se vean destruidos por la emisión monetaria. Es absolutamente esencial también, por supuesto, la apertura comercial y la apertura de la economía hacia el exterior, desarrollar los recursos naturales, poner en marcha la economía, acabar con los incentivos perversos de un Estado extractivo y confiscatorio. Absolutamente clave. Todo esto, además, es algo que se debe defender en todos los países. Esto no es una cuestión solamente de Argentina, es una cuestión para todos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo que se termina es una situación tan desesperante como la de Argentina y, por lo tanto, algo que nadie quiere, que es el empobrecimiento generalizado de la población. Que no te engañen.